¿Cómo se llama la iglesia? No estoy hablando de Mejel, por favor, sino de la iglesia en sí. Cuando la Biblia revela el nombre de la iglesia verdadera, ¿cómo se refiere en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia de Jesucristo? Hoy en día existen miles de nombres de iglesias. Nombre de iglesias, hay miles de nombres. Pero la iglesia realmente solo hay dos. Una iglesia se llama la iglesia universal. Y la segunda iglesia es la iglesia local. Aunque en el mundo hay millones de nombres de iglesias, pero iglesias solo hay dos. Iglesia universal, que se compone de todos los creyentes, de toda cultura, idioma, de todos los que tienen a Jesús. Eso se llama iglesia universal. Pero la iglesia local, por ejemplo aquí, es la iglesia local. El cuerpo colectivo de todos los miembros alrededor del mundo, entonces dijimos que se llama la iglesia. En la lectura bíblica leemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, hemos escuchado. ¿Cuántos hermanos están con la Biblia? ¿Cuántos hermanos estamos con la Biblia? Hermanos, la Biblia dice importante, en la Reina Valera dice por tanto, dice por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, es interesante esta palabra, por tanto. Y segunda frase, interesante, mirad. Primero dice, por vosotros, o sea, por nosotros. Cada uno de nosotros, mirad por vosotros mismos. Y luego, por todo el rebaño que está en la iglesia. Por todo el rebaño. ¿Por qué tiene que estar al tanto? Porque dice que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, por líderes. Los pastores no somos más que los miembros, simplemente somos ministros que el Señor ha puesto para servir. Pero dice, cuiden de ello. Luego dice, ¿cómo ganó a la iglesia el Señor? ¿Cómo ganó? Y aquí está la respuesta. Dice que Jesús ganó a la iglesia con su propia sangre. Jesús Kishpichishpa Ñukuchikta Salvashka. Somos comprados, tenemos un precio. Yo creo que es interesante. Y cuando leemos, luego Pablo estaba ya despidiendo porque sabía que su partida está cerca. Y dice, después de mi partida, después que yo haya ido a la presencia del Señor, dice, va a haber lobos y querrá devorar al rebaño. Vendrán, dice, personas que no enseñen la sana enseñanza y querrán robar. Por tanto, cuídese. Ahora, ¿qué significa eso, mis amados hermanos? Significa que tenemos que estudiar la palabra de Dios todos. ¿Cómo podemos ser maduros en la fe? Estudiando la palabra de Dios, que es tan importante en la vida cristiana. Por lo tanto, cuando vemos en 1 Corintios capítulo 10, 32, dice, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. La iglesia va a crecer no siendo tropiezo de uno del otro, sino más bien siendo ejemplo y aprendiendo la palabra de Dios. También dice, interesante, cuando veo en 2 Corintios 11, 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. O sea, en la iglesia de Corinto, como acabé de decir al principio, había problemas, incluso hasta en la comida. Y eso no estaba bueno. Regreso otra vez. La iglesia va a haber circunstancias, pero el Señor está llamando que seamos santos. Hay problemas, pero la iglesia crece. Ñukanchik rishkawasha, mayjin liderkuna rishkawasha, taytamito apajpi.
Ñamana kaypikasun, kunun kaparikunchik, kaya ñamana kaypikasun, Tayta Dios apagpi. Pero iglesia acá, mana kan su organización ya, sino su organismo que tiene vida. Por lo tanto, yo kuchilishka WhatsApp, iglesia acá katinga. Y chamanta kan interesante que hay momento que primer punto principal, prioridad a chorana canchi, yo canchi joven kunapi. Yo canchi joven kunapi. Porque nosotros ya estamos haciendo viejitos. ¿Están escuchando, hermanitos? Yo estaba pensando un poquito, con mucho respeto que merece algunos hermanos diáconos que en esta iglesia ya lo veo, y yo también. O sea, hace unos 5 o 6 años siempre me decía Pastor Alberto, y de repente estos días escucho Taita Alberto. No me gusta escuchar, pero no sé qué quieren decir con eso, porque no me dicen tanto Pastor ahora, ¿cómo está Taita Alberto? No sé, pero algo me preocupa. Eso significa que los años están pasando, ya no somos lo mismo de ayer, y ahora viene la otra generación, pero a esta generación hay que poner la prioridad, porque ellos son la iglesia presente. Si nosotros nos vamos, ellos quedarán, y por eso Pablo dice, cuide del rebaño del Señor. Amén, hermanos. Hay que cuidar. Ahora la Biblia también dice que entonces no tiene que haber eso. Pablo considera el apóstol más pequeño. Cuando vemos primero a los Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Debe ser nostalgia eso, Pablo diciendo eso. Apóstol también es nicho. Yo soy el más pequeño de todos, porque yo persigo a la iglesia. Pero este es lo lindo. Dice, ahora soy el más pequeño, pero soy apóstol de Jesucristo. Y apóstol es la persona que tuvo o vio a Dios, a Cristo. Y por eso es apóstol. Hermanos, también quiero rápidamente hablar número 2. La Escritura menciona la ciudad donde encontró la iglesia. Un poquito, hermanos. Hay varias teologías. Unos creen que la iglesia comenzó en el Antiguo Testamento, desde Abraham. Y piensa que la iglesia, ahora Israel es otra cosa. Pero cuando yo veo la iglesia, comenzó después. Entonces yo no peleo. Si otros creen que en Abraham comenzó la iglesia, está bien que crea, no peleo por eso. Pero a mi punto de vista, la iglesia comienza después. Y menciona nombre de algunas iglesias. Iglesias locales, porque la iglesia universal dije que hay solo uno. Por ejemplo, en primera a los Corintios 2:1 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahí está hablando lugar. ¿Dónde está esa iglesia local? En Corinto. Y no hay tiempo para explicar todo, solo voy diciendo así. En 2 Corintios 1:1, mire, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está hablando del lugar donde hay iglesias locales. Yo creo que es tan importante cuando dice eso, iglesias locales. Aparte de la iglesia universal, hay iglesias locales. Número 3. En otras 3 ocasiones Pablo nombra a la iglesia utilizando la forma plural. Ya no habla de una iglesia, sino de iglesias. Y vamos a ver en 1 Corintios 11:16. Miren, hermanos, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora la pregunta, ¿de quién es la iglesia? Repito. O pregunto otra vez, ¿de quién es la iglesia? ¿Es del pastor? ¿Es de los diáconos? No, ¿de quién es la iglesia? De Dios. No es de nosotros la iglesia. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Mana ñucanchipa. Ñucanchicanche, sencillamente los que guiamos, de alguna manera adelantamos, pero no somos más que otra persona. Así que interesante. También vemos en el libro de 2 a Tesalonicenses 1:4 dice, por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Iglesia de Dios.
Está hablando entonces, tantan hakushka krishkuna kakanmi, iglesia de Dios. Manakan estructuras, sino personas. Yo creo que eso saben muy bien, pero hay que decirlo una vez más. Número 4, la iglesia de Dios, dice, se ha mantenido firme. Y desde que comenzó, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 18, Jesucristo mismo habla de la iglesia. Por ejemplo, dice en este versículo, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré. Está en tiempo futuro. Para mí, entonces no hay iglesia. Aquí Jesús dice, edificaré mi iglesia. Está en tiempo futuro. No está en tiempo pasado ni en tiempo presente. Porque si ese rato Jesús comenzaba, hubiera dicho, edifico mi iglesia. Y si hubiera dicho en el pasado, hubiera dicho, la iglesia fue edificado. Está en el pasado. Aquí en la Biblia habla en el futuro. Entonces dice, edificaré mi iglesia. Esa edificación de iglesia cumple después que Jesús ascendió a su Padre, cuando vino el Espíritu Santo y comienza esa iglesia que Jesús profetizó. Entonces, yo trabajo iglesia Manares Casarerca, pero para muchos dice que la iglesia ya comenzó en Abraham. Pero aquí dice la Biblia que edificaré. ¿Cómo cambiamos este versículo? Si la iglesia comenzó después con Jesucristo, cuando vino el Espíritu Santo a gobernar, a estar con la iglesia, con los creyentes. La Biblia claramente indica que la parte del nombre de la iglesia verdadera se llama la iglesia de Dios. Sin embargo, esto significa que en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, esa iglesia es la iglesia universal y el cual el Señor la edificó, la plantó. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Ahora, yo quiero que entiendan, hermanos, algunas cosas interesantes. Por favor, algunos conceptos equivocadas. ¿Y cuáles son los conceptos equivocados? Algunos dicen, este edificio se llama iglesia. ¿Aló? Pregunto, iglesia, ¿este edificio se llama iglesia? ¿Cómo llamamos este lugar? ¿Qué es este lugar? Casa de Dios, dice. Tampoco es casa de Dios. Por favor, no es casa de Dios. Porque algunos están diciendo que esa es casa de Dios. No es casa de Dios. ¿Qué es entonces? Casa de adoración. Casa de comunión de los hermanos. Casa donde la iglesia se reúne para adorar ¿a quién? A Dios. Es otra cosa. Entonces no, la iglesia, por favor, no el edificio. Edificio puedo decir yo, capilla, auditorio, no sé cómo más llamamos. Salón, dice, bueno, salón, gasta término, a semana daño, pero su referente, su que una bolaya, recurrina que un tamana salón, canito, tampoco, ¿no es cierto? Entonces va a parecer poco raro, ¿no es cierto? Pero está bien, pero yo creo que aquí es lugar donde la iglesia se reúne, amén, hermanos. Este es el lugar donde la iglesia se reúne. No es el edificio, la iglesia, por favor. Y los que están viendo por redes sociales, por medios, yo quiero decir, por favor, estamos enseñados hablando el lugar. En el Antiguo Testamento, ¿dónde moraba Dios? En el templo, en el arca del testimonio. Ahí estaba la presencia de Dios. Eso en Nuevo Testamento se trasladó. ¿A dónde se trasladó? Trasladó a la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Nosotros. Entonces, maipitek Señor que causan con un punzaca. Caipi.
Ñuka kausaypi, kikinpa kausaypi, ñamana edificiopi kausan, sino kunan punzaga ñukanchik shungupi kausakun, ñukanchik vidapi kausakun, cada cristiano pa shungupi Cristo kausakun, ñamana kausakun, chay pata oripi, mana kausakun ñaupa testamento velaya el lugar santísimo pe. Porque kay punzakuna, chay más peligroso kan, ñuka mana de acuerdo kani. Porque hay hermanitos que llegan al templo y cuando ve este lugar, ay, tocó nunca ni el lugar santísimo, me ganchi, cuidado, allí monta rimangi, ñati panda rimangimu, caiga el lugar santísimo, mi nishpa rimanguna. Entonces, cae iglesia, cae lugar un paspaca, manjawala ta santolaya toconchi. Pero cansamos yoxispaca, ya no nos importa cómo somos. Eso es una equivocación. Hasta wampes Dios ka ñukapi causa kushkamanta, kikimpi causa kushkamanta, tukui causa haipi Dios taka servishpa manchaywan chukchuyun santificación tamaskas causa nakanchik, porque Cristo mora en mi corazón, Cristo mora en su corazón. Usted es el templo del Espíritu Santo. Kan marikangi, ñuka marikani, kikinkuna marikangiche, templo del Espíritu Santo. Chaymanta ñukuchi vida kan santificados. Como al comienzo leí en 1 Corintios, santificados, llamados a ser santos. Entonces no dice de la iglesia. Otros piensan que la iglesia es los líderes, empezando del pastor, diáconos, presbiterio, piensa que esa es la iglesia. Eso tampoco. Eso no es la iglesia. Simplemente los personajes que están puestos son las personas que van a dirigir, nada más. No somos iglesia. Por favor, Chaitanyuka clarito ta kununka 40 aniversario ta iglesia nispaka katanakushka krikuna pachtachikushkamanta. Mana celebra kunchi 40 años de construcción ta. Mana celebra kunchi 40 años de edificio ta. Celebra kunchi 40 años que comenzó la iglesia local Mejel. Eso estamos celebrando. O sea, las personas que se conformó para ser iglesia. Ahora otra palabra. En Antiguo Testamento se usaba la palabra en griego eclesia. Y la palabra eclesia significa asamblea. ¿Aló? ¿Están conmigo? Asamblea. En el Antiguo Testamento la nación de Israel tenía eclesia. Asamblea. Pero no era asamblea para adorar a Dios, sino era asamblea de la comunidad. A eso le llamaba eclesia. Pero Jesús cuando llama eclesia está llamando de los salvos. No solo de un pueblo llamado Israel, sino de toda cultura, de toda nación, de todos pueblos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. A ese grupo humano llama iglesia. Otro versículo cuando dice, donde está 2 o 3 congregados. Algunos cambios utilizan ese versículo. Biblia pica rimán mi shuksaps iskisaps ni ukashote birimaj pica chaypimi kasanin. Tienen que interpretar bien la Biblia. No leen solo ese versículo. Eso no es así. ¿Dónde está 2 o 3? Lea todo el contexto. Aquí está hablando cuando tenga problemas con tu hermanito, con el vecino, con otro hermano de la iglesia. Cuando tengas problemas, no necesitas reunir a todo el mundo, sino cuando 2 o 3 congregados reunidos piden perdón y arreglan, Dios está presente. No está hablando de formar iglesia, está hablando de arreglar problemas, 2, 3 personas. Y no hace falta arreglar en todo el público, sino donde está 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí está Dios.
Y tal vez redes sociales, porque uno maneja un acuerdo con pero con toda honestidad, Iglesia Mejelcan, la primera iglesia, y no estoy hablando con orgullo, no, sí, con humildad quiero decir, primera iglesia quichua en la ciudad de Riobamba. Se comenzó en la casa de nuestro hermano, ya está en la presencia del Señor, nuestro hermanito Joaquín Huashi, ya está en la presencia del Señor. Ahí comenzó. Después en el centro. Y luego comenzó iglesias locales. Yo creo que es tan interesante las iglesias locales. Pero Mejel comenzó. Comenzamos con guitarritas de madera. ¿Aló? ¿Están conmigo? Y caipes como que Miguelito mucho más pitican hermano Ojer. Bueno, no, arriba está Oque Miguel. Bueno, manda para que solo ni con eso referencia. Para igual que me guata por ir con guitarra aparido, bicicleta aparido. Para mi carga músico. Y mata a tocarga, pero tocargan. Él era músico de la iglesia, gracias a Dios. Mire cómo ha cambiado. Ahora el hermano ya no hace música, pero tiene otro ministerio en este momento. Si quizás na kati shukta o una cantarca, shukta una terca coros, shukta la ministerios tiarca y Dios obras kachaita. Dirige una tiarca, shukta o kuna, kuno recunchi shukta jóvenes, shukta panicuna, dirige gloria a Dios ahí manta. Porque la iglesia sigue vida, sigue teniendo vida. ¿Por qué? Porque es una organización, pero también es un organismo. Entonces, la iglesia no debe ponerse por capricho. La iglesia no debe ponerse por egoísmo. La iglesia no se debe poner porque no me dejó liderar, yo también sé liderar y ponerse en otro lado. No, eso no es la iglesia. La iglesia debe poner bajo los propósitos de Dios. Dios monashkashina, kajpika ashin y mataroranapis. Chaymanta kunan kayoras animachinchi iglesia, kajpikakuna. Kankunata taitamito bendiciajpi, iglesia kaskamanta. Iglesia local, pero son altos, bajos, desánimos, desalientos, pero katina canchi, porque somos llamados a ser santo. Y si hay más iglesias acá en la ciudad de Riobamba, gloria a Dios, pero siempre sea bajo la voluntad de Papá Dios. Dios haya querido así, pero Mejel comenzó. Y los que comenzaron, la mayoría ya están en la presencia del Señor. Y yo era un niño cuando comenzó la iglesia. Pero hoy hay otra generación. Para concluir con este pequeño mensaje, es importante que caminemos primero en la comunión. Enseñar y discipular a la nueva generación. Cuando nosotros hayamos ido, la siguiente generación continúe como iglesia del Señor. Y tal vez pagin isanini ka iglesia pe tan nakuska krihunapaj iglesia samushpa Dios te arichun ka edificio rorarisca. La mano de muchos hermanos, y algunos hermanos han puesto doble, triple, y para que este edificio exista y que siga habiendo más cosas. Pero hay una parte que estamos dejando la iglesia, yo creo que tenemos que poner en prioridad. Estamos dejando el evangelismo. Estamos dejando misiones. Iglesia, hay que invertir los recursos económicos, recursos humanos, las personas preparadas, yo creo que en las misiones. Preparar en la área de evangelización, en área de discipulado, en área de enseñanza. Yo creo que eso va a ser la prioridad después que hayamos hecho un gran trabajo. Claro, trabajo seguirá habiendo, pero uno de las prioridades de la iglesia del Señor es misiones, es evangelismo, es seguir levantando la iglesia del Señor, no solo aquí, y gracias. Bueno o malo, hay pequeñas extensiones de Mejel. Y están trabajando varios hermanos. Pero no creo que debemos estar conformes. Tenemos que levantar más células, más extensiones, para que la iglesia del Señor siga adelante. Así que hagamos historia.
Y hoy estamos celebrando los 40 aniversarios. Y quiero preguntar para terminar. Alcen la mano los hermanos que casaron en esta congregación Mejel. Los que casaron. Alcen la mano sin recelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y mi esposa alza la mano, porque nosotros también casamos en Mejel. Eso es una bendición. Así que eran los muchachos de la escuela dominical, ahora son jóvenes profesionales, jóvenes que están sirviendo. Así que vamos a tener altos y bajos, pero no desanime por eso. Luchemos para que la iglesia del Señor siga adelante, siga caminando, siga siendo una iglesia poderosa en la palabra de Dios. Pero la indiferencia, la desigualdad, la amargura, la crítica, estas cosas nos enferman. Pero esas cosas hay que seguir arreglando, buscando más de Dios, caminando como Dios quiere, edificando más hermanos, trabajando en unión. Estos días escuché la enseñanza del hermano Campo Verde que hablaba de integridad. Hermano Celestín hablando de la sumisión. Yo creo que eso tiene que haber si que la iglesia funcione. Debe haber integridad, debe haber sumisión. Ministerios, ustedes no pueden hacer cualquier cosa. No es que el pastor es el que manda más, sino para que haya orden, para que la iglesia funcione. Siempre debe trabajar en coordinación. Eso es saludable. Quizás que hay mensaje, Valeria Picharihuahuas. Y hermanos que visitan, 1.000.000 de gracias. Sigan adelante. Chicos, sigan adelante. Algún rato tal vez este lugar nos queda muy pequeño.